nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor. El tema que vamos a ver en esta noche se llama ¿Cómo llegar a ser una nueva persona? ¿Cómo llegar a ser una nueva persona? Hay dos versículos clave en la Biblia que nos hablan de la salvación y de la vida nueva. Dijéramos que en dos versículos se resumen lo que es la salvación y la vida nueva. El primero está en San Juan 3:16. Nos podemos poner de pie para leer estos dos versículos. San Juan 3:16, yo sé que muchos se lo saben de memoria y podemos citarlo también. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, amando al mundo, que ha dado a su único Hijo, es San Juan 3:16, el Evangelio en miniatura. Dios, amando al mundo, envió a su Hijo para que todo el que cree por la fe no se pierda, dice, sino que tenga vida eterna. No vaya a condenación, sino que tenga vida eterna. Y el segundo texto clave es 2 Corintios 5:17. También debería ya de sabérselo de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la esencia de la nueva vida en Cristo. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Habla nuestro corazón, Señor. Estamos iniciando esta semana en tu casa de oración, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Queremos ser edificados y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor Padre, con tu palabra y seamos oidores, hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos versículos clave: salvación y vida nueva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Evangelio en miniatura, la entrada a la vida eterna, el perdón de los pecados. 2 Corintios 5:17, la esencia de esa nueva vida en Cristo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. Todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Todos son hechas nuevas las cosas. Esto no debería sorprendernos, porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos da una vida nueva. Nueva criatura es. Cuando le decimos: Señor, yo reconozco mis pecados, me arrepiento de mis pecados, yo te entrego mi vida, borra nuestros pecados, perdona nuestros pecados, pero dice: nueva criatura es. Precisamente Jesús tuvo una plática sobre esto con Nicodemo. Dice ahí en San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 5: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, para ir al cielo, tienes que nacer otra vez. Eso fue lo que dijo Jesús. Nicodemo era un hombre estudioso de las Escrituras, un hombre religioso, un hombre acostumbrado a ir a la iglesia, al templo, un hombre acostumbrado a llegar a orar, a pasársela leyendo las Escrituras, pero su religiosidad no le daba la salvación. A pesar de que iba al templo, leía, oraba, eso no le daba el perdón de sus pecados. No era salvo, pues. Y si él moría, él iba a ir al infierno por sus pecados. Por eso Jesús le dijo, mira, está fácil, la clave es, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No irás al cielo, pues, si no naces de nuevo. Aunque seas muy religioso, aunque ores mucho, aunque te portes bien, no irás al cielo si no naces de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo se sorprende y dice, yo ya estoy viejo, no puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez sin nacer. ¿Qué significa nacer de nuevo? Tener una vida nueva, eso significa. Nacer de nuevo significa una vida totalmente diferente a la que llevamos. Eso es nacer de nuevo. He llevado una vida de esta manera, pero llega un punto donde a partir de ahora la persona que conocieron ya no existe. Soy una nueva persona. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y si el único camino al cielo es Jesucristo, tiene que pasar algo interesante cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestro arrepentimiento es sincero? Cuando no estamos repitiendo, sí, perdona mis pecados por mi culpa, perdóname, límpiame, amén, qué bueno que ahorita ya me consagré y ya me voy a ir al cielo. No, cuando un arrepentimiento es sincero, cuando nos duele haber ofendido a Dios, cuando sentimos el perdón de todos nuestros pecados. Decía una persona inconversa que se sorprendía cuando llegaba a algunas iglesias que veía gente que pasaba al altar y lloraba. Decía, ¿para qué lloran? ¿Por qué pasan y lloran? Porque una persona que llora siente, me duele haber ofendido a Dios. Realmente me arrepiento de mis pecados, realmente me siento mal, yo necesito el perdón de Cristo. Pero el que no llora, pues es como aquel que dice, disculpa pues, no, pero es que me ofendiste. Bueno, si tú dices que te ofendí, discúlpame, como diciendo, culpa mía no es, tú te sientes ofendido y tú crees, pero bueno, si te sientes, pues, disculpa, si tú crees que te hay ofendido, si tú dices, y es como decirle eso a Dios, tú dices que soy pecador, pues perdóname, discúlpame. Pero cuando lloramos, cuando decimos, Señor, perdóname, decía David, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto, que ya no quiera yo hacer lo malo, que ya no quiera ensuciarme, arranca esos malos deseos de volver a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Número uno, las cosas que se desvanecen. Las cosas que se desvanecen. Cuando tu arrepentimiento ha sido sincero con Dios,
Estas son las cosas que se desvanecen. Segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estas son las cosas que se desvanecen. Las cosas viejas pasaron. Pablo escribe esto testificando de su experiencia personal. Acuérdate, no puedes entrar al cielo si no naces de nuevo. ¿Y cuándo sucede el nuevo nacimiento? Cuando entrego mi vida a Cristo, porque cuando le entrego mi corazón, cuando me arrepiento de corazón, las cosas viejas pasaron. Y Pablo, cuando escribe esto, lo escribe también testificando de su experiencia personal. Es que antes quería destruir a la iglesia. Antes Pablo metió a muchos a la cárcel, muchos cristianos. Antes Pablo creía que agradaba a Dios haciendo eso. Mientras los meta a la cárcel a esos cristianos, mientras los corre de sus casas, como ahora nos toca vivir aquí en Chiapas, gente que dice, no, córtenle el agua, quítenle el drenaje y tienen que someterse a la creencia del pueblo, y si no cooperan esto, dice Pablo, así era yo, dice. Y yo todavía decía, agrado a Dios porque los estoy golpeando, porque les estoy haciendo algo malo. Pero después de su encuentro con Cristo, note algo, no dice Pablo, yo ya dejé de hacerlo, no. Después de su encuentro con Cristo, las cosas viejas pasaron. Ahora Pablo está dispuesto a dar la vida por Cristo. Ahora Pablo, su anhelo es comenzar y edificar iglesias. Él antes perseguía a los cristianos, ahora es un cristiano. Él antes decía que se callen, los meto a la cárcel, ahora dice, yo quiero que todo el mundo sea cristiano. No te conozco, Pablo, como el que eras antes. Precisamente, Pablo ya nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron. El Pablo perseguidor de la iglesia ya no existe. Ahora es un predicador del evangelio. Ahora es una nueva persona. Hay un testimonio muy bonito que usted puede buscar en internet, donde sale el grupo Control Machete, y uno de los cantantes principales, Fermín Cuarto, sale ahí rapeando y con alcohol y todas las cosas. Usted puede buscarlo, incluso él grabó esas canciones de la película Amores Perros, y lo ve ahí rapeando y con alcohol, con mujeres. Pero ahí mismo donde busque en YouTube Fermín Cuarto, encontrará una iglesia llamada Semilla de Mostaza, y ahora es pastor. Y ahora le ve atrás de un púlpito y decir, vamos a estudiar la carta a los romanos. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia y vea esto y cómo Cristo hace esto, cómo Dios ha hecho. Usted al ver las dos caras diría, no te conozco, Fermín Cuarto. Sí, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Romanos 6:17 dice también, pero gracias a Dios, aunque aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Léalo conmigo porque son interesantes esos textos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo éramos antes? Dice este texto, antes éramos esclavos del pecado. ¿Cómo somos ahora? Esa es una característica de antes, esclavos del pecado. Ahora, el que ha nacido de nuevo, el que puede decir, yo sí le entregué mi vida a Cristo y las cosas viejas pasaron, lucha contra el pecado, porque ahora su anhelo es agradar a Dios. Ahora no se deleita en hacer lo malo, ni busca oportunidad para hacerlo en secreto. No se te olvide esta palabra clave de este texto.
erais esclavos del pecado. Si lo buscas en tu Biblia, subráyalo. Esto era yo antes. Erais esclavos del pecado. Las cosas viejas pasaron. Primera a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes, ¿cómo éramos antes? El texto anterior dice esclavos del pecado. Este texto nos muestra una lista negra. Antes éramos parte de esta lista negra. Injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y ahora nuestra vida es diferente porque hemos sido lavados, santificados, justificados. Lavados, quitó todo el pecado, santificado, por eso dicen vida nueva. No se te olvide esta palabra clave de estos textos. Y esto erais algunos. Esa es la palabra clave. El versículo 11 lo dice ahí. Esto erais algunos. Igual subráyalo en tu Biblia. Erais. Esa es parte de las cosas viejas pasaron. Tal vez diga, yo no soy afeminado, pero maldiciente, fornicario, estafador, avaro. Hay que revisar nuestra vida porque esto erais, ahora ya no. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes andábamos muertos espiritualmente, antes llenos de pecados, dice estos textos. Seguíamos al mundo, hacíamos como hace el mundo y como quiere el diablo. Vivíamos haciendo lo que deseaba nuestra carne y éramos muy enojones, pensando en venganza, hijos de ira, dice aquí, como los demás que no conocen a Cristo como su Salvador. Y ahora las cosas viejas pasaron. Ahora Él nos ha dado vida nueva. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Y no se te olvide estas palabras claves también en estos textos. En el versículo 2 dice: anduvisteis en otro tiempo. Igual subráyalo ahí. Es que esto, anduvisteis en otro tiempo, ahora ya no. Vivimos en otro tiempo, dice el versículo 3. Vivimos en otro tiempo en estas cosas, ahora ya no. Éramos por naturaleza, es que así es la naturaleza humana, pero así éramos hijos de ira.
pero las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas viejas pasaron? ¿Por qué ahora me regañan si lo hago? ¿Por qué ahora me exhortan si lo hago? ¿Quién estaba regañando a Pablo? ¿Quién estaba siguiendo a Pablo a ver si estaba cumpliendo o no? Las cosas viejas pasaron porque Cristo limpió mi vida y me dio una nueva vida. La vida cristiana no consiste en seguir una religión. La vida nueva que Cristo da es una vida cambiada. Y este cambio, hermanos, es evidente a todos. Evidente a todos. El grupo de evangelismo que hay aquí en la iglesia, el grupo de alcance que ha salido a evangelizar, nos cuenta los testimonios y dice, no, hemos hablado con personas, y hasta se sorprende la gente y dice, si yo conozco a ese hombre con el que ustedes le están hablando, nunca pisaba una iglesia, nunca lo ibas a ver llorando en una oración. Me sorprende que ahora hasta haya ido a la iglesia, me sorprende porque las cosas viejas pasaron. Es un cambio evidente. Algo anda mal, hermanos, en nuestra vida si nada ha cambiado desde que entregamos nuestra vida a Cristo. Si tú dices, yo soy cristiano, tengo tiempo sirviendo, tengo tiempo en el camino, si tú realmente entregaste tu vida a Cristo, se debe notar el cambio, porque el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos va hablando, esto sí, esto no. No puede ser que en 10 años de cristiano no te haya transformado ya completamente. Si no puedes ver claramente cómo todo es nuevo en tu vida, si no hay un antes y un después, entonces no eres salvo. Eres un Nicodemo. Solo estás siguiendo una religión y las religiones no salvan. Por eso Jesús vio a Nicodemo y le dijo, tienes que nacer otra vez. Tienes que, no le dijo, oye, es que bueno que estás en la iglesia, qué bueno que estudias la Biblia, qué bueno. No, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer otra vez. Ven a Jesucristo hoy, entrégale tu corazón. Rinde toda tu voluntad a Él, que se vea en tu vida claramente. Las cosas viejas pasaron. ¿Se nota, hermano? ¿Se nota en las cosas viejas pasaron? Que puedas decir claramente, mira, antes era fornicario, antes andaba por aquí, por allá, era un adúltero, pero ahora nunca más. Antes era vengativo, era mal hablado, malhumorado, pero ahora nunca más. No me van a conocer así. No es un así soy y tienen que aguantarme. Entonces las cosas viejas no han pasado. No hay una vida nueva. Antes cantaba las canciones del mundo, me vestía y seguía las modas del mundo, seguía todas las series, los programas, estaba en onda con lo que decía el mundo. Pero ahora nunca más, porque ahora soy de Cristo. Las cosas que se desvanecen. Y número 2, las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas, he aquí todas son hechas nuevas. La desaparición de lo viejo no indica que quedó nuestra vida vacía, sino que indica una victoria sobre el pecado, victoria sobre el mal. Poner nuestra fe en Cristo nos da un nuevo comienzo. No es
perdonó mis pecados y me quedó una vida vacía. No, perdonó mis pecados, me santificó y he comenzado a vivir una vida sin pecado, lo que antes era imposible. Todos mis pecados han sido perdonados, ahora soy santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Primera los Corintios 6:11, léalo conmigo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Era diferente antes, pero ahora he sido lavado. Este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Por eso Nicodemo no lo entendía, decía, ¿nacer otra vez yo? Si ya estoy grande de edad, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer otra vez? Dice Jesús, no es nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Vamos, aquel que roba, aquel que guarda la venganza y es capaz de disparar el arma, es capaz de matar, es capaz de hacer algo. ¿Por qué lo hace? Porque en su corazón ya está la maldad formada. Aquel que viola, aquel que hace cosas malas, lo hace porque ya llenó su mente de todas esas cosas. Vio muchos videos, películas, se llenó de esas cosas y va y lo pone en la práctica. El nacimiento espiritual dice, el mal está dentro, tienes que nacer espiritualmente. Cuando cambia en nuestro interior porque Cristo perdona nuestros pecados, es un nuevo nacimiento espiritual. Tenemos un nuevo propósito en la vida. Mire lo que dice Filipenses 3 del 7 al 10. Antes, esa es la Nueva Traducción Viviente. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. El 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y lee el 10 conmigo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Qué cosas tenía por basura Pablo cuando escribió a los filipenses? Las tengo por basura, lo que antes era para mí ganancia. ¿Qué tiene por basura? La ley de Dios. Porque antes era defensor, era muy religioso y perseguía a la iglesia. El versículo 9 dice, ya no me apoyo en mi propia justicia. Eso es lo que tengo por basura. Que ya no me hago el santo, ya no me hago el limpio, ya no me hago el soy bueno por hacer cosas buenas. Ahora sé que soy santo, que soy limpio, porque he puesto mi fe en Jesús. Y recibir a Cristo como nuestro Salvador significa dejar la vida de pecado, porque ahora nuestro nuevo destino es el cielo, hermanos. ¿Cómo podría pensar que voy al cielo repitiendo el Padre Nuestro y insultando a mi prójimo con groserías, viviendo en pecado? Pero como estoy repitiendo el Padre Nuestro, me voy derechito al cielo. No, todas las cosas son hechas nuevas. Como aún vivimos en este mundo lleno de pecado, el pecado está a la orden del día, listo para hacernos volver a la vida de antes.
Pero los cristianos, hermanos, tenemos una nueva manera de ver la vida. Piensa en el mensaje de esta noche. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo viejo que ya pasó en tu vida? Decía alguien, ay, cómo quisiera tener una enfermedad grave de muerte para que le pida a Dios que me sane y entonces yo pueda testificar, el Señor me sanó de esta enfermedad gravísima. No necesitas enfermarte de algo grave. ¿Se nota el cambio, hermano? ¿Se nota esa vida? Que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, una nueva forma de ver la vida. Ya no es cuánto puedo sacar, cuánto puedo engañar y estafar. Ahora es cuánto puedo dar, cuánto puedo apoyar. Como dijera alguien, ya no es cuántos vamos a salvar, sino cuántos vamos al altar. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no es cuánto prestigio voy a obtener, me van a reconocer, me van a dar mi diploma, sino cuánto poder vamos a tener en la oración, cuánto tiempo pasaré a solas con Dios, donde nadie lo ve, donde nadie lo sabe. Ahora no es una vida basada en la codicia, sino basada en el amor por los creyentes y por los perdidos. Segunda a los Corintios 5:17, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión del mensaje de esta noche, las cosas viejas pasaron. ¿Las cosas viejas pasaron? ¿Estás seguro que las cosas viejas pasaron? Piensa un momento, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Las cosas viejas pasaron? Si la vida de antes no ha pasado, si cada día te ves más como antes, o peor, es porque aún no has nacido de nuevo. Y la única forma de llegar a ser una nueva persona es rindiendo nuestra vida completamente a Cristo. Decir, ya no vivo yo. Ya no son mis sueños, mis anhelos, como decía el texto que leímos. Si es necesario morir por ti, Señor, lo haré con gusto. Lo que antes era para mí ganancia, ahora lo tengo por basura, porque ahora vivo solo para ti. ¿Has rendido toda tu vida a Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ser sinceros con Dios. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy dile, Señor, te entrego mi corazón, pero realmente de corazón. Y si tal vez como cristiano no has visto el pasado, las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas, hoy también es el día de ser sinceros con Dios y decirle, todo lo entrego a ti. Mi familia, mis hijos, mi vida, mis posesiones, todo, Señor, todo es para ti, Señor. Si es necesario morir por ti, lo haré. Es tiempo de ser sinceros con Dios. Ven a Jesucristo, ven al altar, vamos a orar y ven a decirle al Señor en esta noche, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor.
Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor bendito Padre, todas las cosas son hechas nuevas, Señor. No necesitamos haber estado en una pandilla, no necesitamos haber tenido una enfermedad grave, Señor. No necesitamos haber matado a alguien, Señor. Nueva manera de hablar, nueva manera de ver las cosas, nueva manera de vivir la vida, Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas de aquel que rinde completamente su vida a ti, Señor, de aquel que se entrega completamente, Señor. Oh Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Reconocemos que hemos pecado, que te hemos ofendido y que necesitamos tu perdón, Señor. Ayúdanos a vivir solo para ti, Señor, a entregar todo nuestro ser, Señor, completo para ti, Señor.